colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos todos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es conversar acerca del fallo Radilla Pacheco contra México por desaparición forzada. Y vamos a ir con la segunda parte de este video, que tiene que ver con el fondo de la cuestión y por supuesto qué es lo que pasó con la competencia y esto de la jurisdicción penal, ¿no? La jurisdicción militar penal. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a hablar acerca de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y libertad personal, junto con la obligación de respetar y garantizar derechos, y los artículos 1, 2 y 11 de la Convención sobre Desaparición de Personas. La Corte tiene dicho entonces que la figura de la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple de diversos derechos tutelados por la Convención Americana. Y esto lo que hace es colocar a la víctima en un estado o una situación de desamparo e indefensión, y esto lleva a que se produzcan otro tipo de vulneraciones, siendo especialmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o una práctica aplicada o tolerada por el Estado. Entonces, lo que nos dice es que esto se agrava o se hace más importante cuando esto forma parte de una situación cotidiana por parte del Estado y de sus agentes, que justamente lo que tiene que hacer el Estado es velar por los derechos de las personas y no vulnerarnos. Y aquí lo que hace justamente el Estado mexicano es vulnerar derechos en lugar de brindarle una protección a sus ciudadanos. Hace exactamente lo contrario y por eso hace que esto sea más grave. ¿Cuáles van a ser los elementos entonces de la desaparición forzada? Bueno, por supuesto la privación ilegítima de libertad, que en Argentina lo tenemos en el artículo 141 del Código Penal. Quiere decir que atento contra la libertad de circulación de una persona, que es aquella que nos otorga el artículo 14 de la Constitución Nacional, pero lo hago por motivos completamente infundados, por motivos que no son razonables. Porque por supuesto, si esto está justificado, como ser un estado de sitio, por ejemplo, no habría una privación ilegítima de libertad. En segundo lugar, la intervención directa de agentes estatales, es decir, tiene que intervenir personal público que trabaja o pertenece al Estado. Y en tercer lugar, que se niegue a reconocer esa detención y a dar cualquier tipo de información acerca de la suerte o paradero de esa persona. Entonces, el Estado no puede retener a una persona en contra de su voluntad y no dar ningún tipo de noticias sobre ello. Y aquí entraría justamente, por un lado, la figura del habeas corpus, porque se está privando de la libertad de una persona de forma ilegítima, y por otro lado, al no revelar la suerte o paradero, estaríamos frente a la posibilidad de plantear un habeas data. Pero bueno, esto para profundizar un poquito. Para la Corte es evidente entonces que las autoridades propiciaron la detención de la víctima en cuestión, que eran responsables por la salvaguarda de sus derechos. El hecho de someter detenidos a cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o particulares que actúen con tolerancia y que en forma impune torturen y maten, va a representar una infracción al deber de prevención de violaciones de derechos humanos, tanto a la vida como a la integridad personal. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la Corte es que el Estado tiene que justamente velar por la protección de los derechos de los ciudadanos y tiene que llevar adelante medidas de prevención, medidas precautorias para evitar que se vulneren estos derechos. Y en este caso vamos a ver que el Estado mexicano hizo todo lo contrario. Llevó adelante una actitud totalmente pasiva, desinteresada, con manifiesta indiferencia, como con desprecio hacia la vida e integridad física de esta persona, aun cuando no pueda acreditarse los hechos de las torturas o de privación de la vida de la persona en el caso concreto. La desaparición forzada es violatoria del derecho a la integridad personal por el simple hecho de que al aislarlo o separarlo por un tiempo prolongado, esto es muy importante, tiene que haber un tiempo razonable. Si yo lo separo
por 10 minutos, bueno, no vamos a poder hablar de desaparición forzada. Sin permitirle ningún tipo de comunicación, es decir, a una persona la aíslo, la separo completamente de su núcleo familiar y no le posibilito tener ningún tipo de comunicación. Y esto va a constituir un trato inhumano, degradante y cruel. Y esto resulta contrario a los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención. Entonces, hacer esto es brindarle un trato completamente inhumano, degradante y cruel. Y esto va en contra de los tratados humanos y, por supuesto, de la Constitución Nacional. La Corte, por estos argumentos, concluye que el Estado mexicano es responsable por la violación del derecho a la libertad, integridad personal y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco en relación con lo dispuesto por los artículos 1 y 11 de la Convención sobre desaparición forzada de personas. En cuanto a la alegada violación del artículo 3 de la Convención, la Corte ha considerado que el contenido propio del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es que se reconozca a la persona en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones. Recordemos que una persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, nosotros tenemos que responder, actuar de determinada manera, pero también vamos a ser sujetos de derechos que tienen que ser respetados. La desaparición forzada de una persona, además de constituir una de las formas más graves de sustracción de una persona de todo el ámbito del ordenamiento jurídico, lo que hace es negar su existencia. Y esto nos puede trasladar a aquel momento infame de la dictadura, cuando Videla decía: no están, los desaparecidos están en el cosmos, diciendo: estas personas no existen, no están, nadie sabe nada de ellas, dejándola en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad, que es justamente lo que pasó con el proceso de reorganización nacional en la época de los militares, sobre todo de la última dictadura militar del 76 al 83, con Videla fundamentalmente entre los años 76 y 81. En este caso, esto se tradujo en una violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Rosendo. El Estado entonces es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica y vida del señor Radilla Pacheco, en virtud de la desaparición de la cual es víctima, y que fue llevada a cabo por agentes militares. El obligado a garantizar los derechos de prevención e investigar en forma diligente la desaparición forzada. Esto quiere decir que tiene que agotar hasta el último de sus recursos o de sus medios para investigar. Y esta investigación tiene que ser efectiva, no puede ser pasiva. Bueno, hacemos un rastrillaje el martes, en 6 meses volvemos a buscar. No, tiene que ser continua. Es por ello que este se encuentra forzado a realizar investigaciones serias que resulten efectivas a los efectos de poder determinar el paradero de la persona. Y también hay que identificar a los responsables y sancionarlos en caso de corresponder. La omisión en la que ha incurrido el Estado mexicano se mantiene a día de hoy por no haber investigado en forma efectiva lo ocurrido, y esto no hace más que evidenciar el incumplimiento de este deber. La Corte ha establecido que los familiares de las víctimas pueden ser víctimas también, en particular en casos en los que se involucran o tienen que ver con la desaparición forzada de personas, puesto que se termina vulnerando su integridad psíquica y moral de estos familiares directos. Se aplica una presunción iuris tantum. Cuando hablamos de iuris tantum quiere decir que admite prueba en contrario y se diferencia de la iure tetiure. Respecto de familiares directos, que serían padre, madre, hijos, esposas o convivientes, siempre que responda a las circunstancias particulares del caso. Esto es muy importante. ¿Qué pasa con la carga de la prueba? Bueno, se invierte. ¿Quién va a ser el que va a tener que probar que esto no fue así? El Estado. Entonces, aquí se aplica la teoría de las cargas dinámicas, en contraposición al principio general que establece la teoría de la prueba estática, es decir, prueba estática 377 del Código
Civil y Procesal de la Nación nos dice que quien alega un hecho lo debe probar. Aquí el que está alegando el hecho es justamente el familiar de la víctima, pero quien va a tener que probar que aquí no hubo una desaparición forzada y ningún tipo de violación a los derechos humanos es el propio Estado. ¿Por qué? Porque es el que se encuentra en una situación privilegiada en donde le es más fácil probar. Y a su vez para no revictimizar, en este caso a los familiares, y que sea más fácil poder esclarecer y llegar a la verdad de los hechos. Esta violación a la integridad personal de los familiares queda configurada por las situaciones y circunstancias vividas por ellos durante la desaparición de su familiar. Esto subsiste siempre y cuando se mantengan los factores de impunidad verificados. Conclusión, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal de Tita, Andrea y Rosendo, reconocidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención. Derechos a las garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, y los artículos primero inciso A y B y 9 y 19 de la Convención sobre desaparición forzada. Con respecto a este punto, la Corte ha considerado que en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención, los familiares de las víctimas tienen el derecho y los estados la obligación a que los hechos sean investigados seriamente por las autoridades estatales y de esa forma dar a conocer la verdad de lo acontecido. De manera particular, la Corte ha fijado el contenido del derecho de conocer la verdad en su jurisprudencia en caso de desaparición forzada, por lo que ha confirmado la existencia del derecho de los familiares de la víctima de conocer el destino de ésta y, en su caso, el lugar en donde se encuentren sus restos. El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y responsabilidades por medio de la investigación y juzgamiento que fijan los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No se pronunciará respecto del alegato de la supuesta violación del artículo 13 que fuera formulado por los representantes, que tiene que ver con la libertad de expresión. Bueno, se llevaron a cabo actuaciones en la jurisdicción originaria. Por un lado, se habló sobre la falta de investigación diligente y efectiva en el ámbito penal. El deber de investigar es de medio y no de resultado, es decir, que el Estado no puede garantizar el éxito de la investigación, pero sí lo tiene que hacer en forma efectiva hasta agotar el último de sus recursos. A esto apunta con que es un deber de medio y no de resultado. De todas formas, esto no indica que la investigación pueda ser emprendida como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La falta de respuesta estatal es para la Corte un elemento determinante a la hora de valorar si se ha configurado un incumplimiento a las garantías que establecen los artículos 8 y 25. Esto tiene que ver con la relación estrecha que mantienen con el principio de efectividad. En este caso puntual, la Corte dice que si bien el Estado ha realizado algunas diligencias, la investigación en cabeza del Estado no fue conducida de la forma en que debía, que sería de una manera que fuese capaz de garantizar el restablecimiento del derecho de las víctimas y evitar la impunidad. La debida diligencia para esta Corte exige que la investigación sea llevada poniendo especial hincapié o énfasis en la complejidad de los hechos, el contexto en el que se desarrolla y los patrones que explican su comisión. La Corte arriba a la conclusión de que la investigación no se ha realizado en forma seria, efectiva y exhaustiva. También va a hablar acerca del plazo razonable, el artículo 8.1, esto lo vimos en el fallo Fornerón, así que no me voy a detener en esto. Y también el derecho a la participación en el proceso penal. Para la Corte, el hecho de negarse a expedir copias del expediente de la investigación a las víctimas se traduce en una carga incompatible con el principio de proporcionalidad y el derecho a participar en la averiguación previa. En este caso puntual, se vulneró el derecho de Tita Radillar Martínez a participar en forma exhaustiva en la investigación. Con basamento en el artículo 29b de la Convención Americana, la Corte considera que debe entenderse que el derecho de las víctimas, en este caso, de obtener copias de averiguación previa llevada a cabo por la Procuraduría, no se encuentra calzado por el principio de confidencialidad.
Entonces, el Estado vulneró el derecho de Tita a participar efectivamente en la investigación y en el proceso penal relativo a los hechos que nos ocupan y por lo tanto el artículo 8.1 de la Convención. La Corte también se va a expedir acerca de la jurisdicción penal militar y va a decir que no es competente, que ésta se tiene que aplicar con carácter restrictivo y con marcada excepcionalidad y no hacer la regla de ello. Y la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos. El procesamiento de los responsables corresponde a la justicia ordinaria, porque si esto no fuese de esta forma, se afectaría la garantía judicial del juez natural y el debido proceso que establece el artículo 18. La garantía del juez natural, la expliqué en el fallo Grisolía, así que véanlo ahí. Entonces, frente a situaciones que vulneren derechos humanos civiles, en ningún caso se puede actuar la jurisdicción militar. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales afectaciones a los derechos sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, respetando el debido proceso y el acceso a la justicia. En cuanto al artículo 2, la Corte entiende que hubo una vulneración aquí también. Y el Estado mexicano no cumplió con esto en conexión con los artículos 8 y 25. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos.